Bienvenidos a Contrabatalla Noticias, una visión diferente de la actualidad, desde los eventos políticos hasta los acontecimientos culturales. Te brindamos análisis y opiniones que desafíen la narrativa convencional. Prepárate para terminar la semana con una mirada crítica y comprometida. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad, presentado por Fundación Escuela Libertad. Hola, muy buenas noches, audiencia. Estamos en el 8 de marzo del año 2024. Esto es Contrabatalla Noticias, un nuevo formato para entregarles a ustedes a través de Escuela Libertad, de la Hora de la Verdad, donde nos vamos a enterar de las noticias más importantes de Colombia y el mundo, de lo que pasó esta semana, precisamente del mes de marzo. La semana que estuvo marcada por varios hechos de los que vamos a hablar a continuación en nuestra emisión. Entre otros, por supuesto, de lo que significó para el país la noticia sobre que Colombia mantiene el ritmo de crecimiento en cultivos ilícitos. Noticia lamentable para la paz de Colombia. La coca sigue rampando en el país. Recuerden ustedes que los informes de ONU, como los de Estados Unidos, indicaban que después del acuerdo con la guerrilla de las FARC en el año 2015, el aumento ha sido sostenido solamente un solo año. Durante la época de Iván Duque disminuyó ese índice de cultivos de coca, pero vamos a analizarlo a fondo con Isabel Armel. ¿Qué es lo que está pasando en materia de cultivos ilícitos? Las noticias no son buenas. La participación en política de manera descarada del presidente de la República. Precisamente ayer, desde el departamento de Nariño, el presidente Gustavo Petro decidió nuevamente salir con la historia que está tratando de venderle a los colombianos de que el proyecto político llamado por él mismo como pacto histórico seguirá funcionando durante los próximos años. Él dice que hay que reelegir el proyecto que ha abanderado durante este año y medio en el poder y que ha resultado un verdadero fiasco para los sectores más necesitados de la sociedad. El alza en las gasolinas, el aumento del desempleo, por supuesto, la inflación que cede terreno de manera muy lenta y también la inseguridad que es creciente no solamente a nivel país, sino también a nivel región. Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Cúcuta, con difíciles situaciones de seguridad, y ni se diga departamento del Cauca y departamento del Meta, departamentos duramente golpeados por la inseguridad. También tenemos que hablar de Petro y sus reformas. En el Congreso de la República se ha intentado desde el 16 de marzo, cuando inició la legislatura, para terminar este periodo, segundo periodo de legislatura, se ha intentado darle tránsito a las reformas de Gustavo Petro. ¿Qué ha pasado? La reforma a la salud, muy fría todavía, por lo menos no ha entrado en el debate en la Comisión Séptima del Senado de la República. Entre tanto, la comisión ya le dio el visto bueno a la reforma pensional y en estos momentos el balón está en la plenaria del Senado. ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo se moverá? Lo hablaremos con Nicolás Goyeneche precisamente. También tendremos que conversar con ustedes sobre lo que está pasando con las marchas en Colombia. ¿Quiénes marcharon en Colombia? Lo hablaremos con Nicolás González. ¿Cuántas personas? De acuerdo con los reportes de algunas de las ciudades, se dice que por lo menos 100,000 personas marcharon en el país, aunque desde la dirección de la Policía Nacional se dijo de manera muy tardía que las marchas habían sido realmente unas cerca de 50,000 personas. Muchos coinciden, de los que organizaron las marchas y de los sectores sociales que salieron en contra de Gustavo Petro, en que en Bogotá, solamente en Bogotá, no habría menos de 30,000 personas marchando en contra de Gustavo Petro. No menos de 15,000 en Cali y no menos de 20,000 en Medellín, solamente por mencionar las tres principales ciudades, pero ya lo hablaremos con Nicolás González. También vamos a hablar de noticias culturales, entre otros 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y la reflexión alrededor de esto. Muchas mujeres salieron hoy en Bogotá, algunas con un instinto violento, a hacer grafitis, a rayar las paredes e inclusive a detener el tránsito. ¿Por qué lo hacen? ¿Realmente es una forma de reivindicar los derechos de la mujer en un día tan importante? A propósito, feliz día para todas aquellas que nos ven a esta hora, para las que entienden el valor de la vida, sobre todo para aquellas que jamás han pensado en que quitarle el derecho a una criatura que está por nacer
es un derecho o cosa que se le parezca. Y por supuesto hablaremos de deportes, hablaremos de cultura. El creador de Goku, el legendario cómic de Oriente, pues bueno, viene a refrescarnos la memoria con Juan Pablo Sánchez porque pues ha fallecido el creador de esta caricatura icónica para muchos en los años principios de los 2000 exactamente. De todo esto hablaremos con ustedes en esta transmisión de Contrabatalla Noticias, un muy buen resumen para que usted esté enterado de lo que pasa en Colombia y el mundo. Ya regresamos. Contrabatalla Noticias, tu guía en la lucha por la verdad. Los temas más importantes de la política en Colombia y en el mundo en Contrabatalla Noticia. Es el momento de empezar esta sección informativa en la tarde de este viernes 8 de marzo a las 4:13 con Isabela Armel, a quien le damos la bienvenida. Isabela, hablemos de la situación del narcotráfico en Colombia. ¿Qué es lo que has encontrado respecto a este más reciente informe que indica que seguimos siendo un país altamente productor de cocaína? Claro que sí, además le cuento que el tema de erradicación de cultivos de coca es muy grave, pues según estos últimos reportes, en 2023 apenas se erradicaron 20.000 hectáreas, lo que significa una reducción del 70% si lo comparamos con el año 2022, donde se habrían erradicado unas 69.000 hectáreas. Es una gran diferencia. Esto no quiere decir, Demar, otra cosa, que el gobierno Petro parece no estar interesado en erradicar estos cultivos. También le cuento que hace pocos días el reporte anual sobre estrategias para el control internacional de los narcóticos del Departamento de Estados Unidos criticó la política de drogas de Petro, diciendo que Colombia necesitará expandir dramáticamente la seguridad. Pues es algo que deberíamos tener pues, en cuenta todos los colombianos, y es que sin duda la coca y en general el narcotráfico es la principal causa de violencia en nuestro país. Pero además le tengo más datos. Si comparamos la erradicación en enero de 2021 con el gobierno de Iván Duque, tenemos que se erradicaron 4.558 hectáreas. En cambio, en enero de 2022 y 2023, ya con el gobierno de Gustavo Petro, se reportaron cero cultivos erradicados. Parece que el gobierno quisiera favorecer estos cultivos de coca. También recordemos que Gustavo Petro prometió comprarle la hoja de coca a los campesinos. Esta fue otra promesa incumplida del gobierno Petro, de las muchas que ya sabemos que ha incumplido. El panorama de los campesinos pues no es fácil, hay exceso de oferta de coca, lo que ha hecho que el precio esté por el piso y que los narcotraficantes tengan mayor rentabilidad, o sea, aumento al narcotráfico. Demar, incluso ya se está hablando de un paro cocalero en el Catatumbo por la caída de estos ingresos. Eso le cuento. Dema micrófono, por favor. Muchas gracias, Quique. Gracias, Isabela. Lo único cierto es que durante el mes de enero de 2023 y el mes de enero de 2024 no hubo reporte de cultivos ilícitos erradicados en Colombia, entre otros porque la propaganda que está enviando el gobierno del presidente Gustavo Petro va encaminada a que las personas tengan la posibilidad de hacer sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos. Los cultivos ilícitos son un negocio que no está en venta, evidentemente, dado la cantidad de dinero que le producen al narcotráfico en el país. Pero además de eso, habrá que decirlo, la lucha contra el narcotráfico se aflojó desde el año 2015, cuando los narcoguerrilleros de las FARC, sentados en la mesa de La Habana, en el proceso de negociaciones con el presidente Juan Manuel Santos, le exigieron al gobierno colombiano que cesara con las fumigaciones y los bombardeos a los campamentos ilegales. Pues muy bien, eso lo que ha hecho es repercutir precisamente en estos altos niveles de coca que se registran en el país. Estamos llegando a las 2.000 toneladas métricas de cocaína producidas en medio de un gobierno al que no le interesa erradicar los cultivos porque su política ha sido más de pro-legalización que la de eliminación de cultivos ilícitos. Dura y muy difícil noticia para los colombianos, sobre todo porque eso significa más violencia. Como lo han dicho algunos sectores políticos del país, mientras haya narcotráfico, por supuesto, habrá violencia y violencia desbordada que complica la situación de los colombianos. Y vamos entonces con otros hechos que son noticia a las 4:17 de la tarde, y es que llegó el momento
de hablar con Gilla Guerrero, con Olga Viviana. Olga, bienvenida, buenas tardes. Y bueno, el presidente de la República, Gustavo Petro, haciendo política y haciendo una política que no puede hacer porque la ley y la Constitución se lo prohíben, pero lo hace. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó esta semana con Gustavo Petro? Sí, Mar, buenas tardes a usted, a mis compañeros y a todos nuestros oyentes. Quiero que vean primero un pedazo de la intervención de Gustavo Petro ayer en Nariño, en San Pablo, Nariño. No solo en lo que queda de este gobierno, que aún queda bastante, sino que en lo que hay que profundizar en el próximo gobierno, porque en el 2026 tenemos que volver a ganar. Ayer decían, fuera Petro, decían, pues claro que voy a salir del Palacio de Nariño si no me gusta ni 5. Ni más faltaba que me voy a ir de ahí. Pero ojo, ahí llega la fuerza progresista a profundizar la democratización de Colombia, la posibilidad de la paz. Ahí no podemos retroceder ni un paso. Ahí está, Demar, Gustavo Petro en San Pablo, Nariño, un día después de la marcha a las mayorías que desbordaron las calles de las principales ciudades de Colombia. El presidente está claramente desesperado y recurre a este discurso político que más parece el de un candidato que el de un presidente de la República que debería estar interesado en la unidad del país y no puede dar estos discursos sin dividirlo, polarizarlo. Pero como siempre, desde que se posesionó Petro, se pasa por la faja la Constitución y la ley, porque no hay duda de que esto es participación en política, lo que está prohibido en nuestro país, y no solo para el presidente, sino también para sus ministros. Y esta no es la primera vez que sucede. Petro ya había incurrido en esta falta a principios de año, cuando a raíz de la muerte de Piedad Córdoba posteó el siguiente trino. Miremoslo ahí, en este trino él convoca a las 1.500 personas elegidas por el pacto histórico para conformar un frente amplio en cada municipio del país con el objetivo de ganar las elecciones de 2026. Y no es la única vez que Petro participa en política, porque también lo hizo sin sonrojarse el año pasado cuando tuvieron lugar las elecciones regionales y entonces posteó a propósito de la revocatoria de la candidatura de Patricia Caicedo a la alcaldía de Santa Marta. Y pues luego, más adelante, también con respecto a Gustavo Bolívar a la alcaldía de Bogotá. Como ven, como les dije, Petro ha hecho caso omiso a la Constitución casi desde el comienzo de su gobierno y sin mostrar un asomo de pena. Y termino esta nota con el siguiente video que corresponde a su discurso, el de ayer en San Pablo, Nariño. Recuerden para su análisis, porque quiero que lo vean bien, para que conversemos después, esta presentación, justo un día después de la marcha, repito, a la que salieron a protestar muchos de los arrepentidos que votaron por Petro. Mírenlo bien, y ahora me dicen, ¿a quién cree que se refiere Petro en esta descalificación salvaje de una opositora? No menciona su nombre. Ya no saca a Petro del gobierno, porque lo eligió el pueblo. Y el pueblo va a volver a elegir. Y no se puede equivocar. Una Milei, como pasó en Argentina, ¿no? Bueno, qué chévere, que parece loquita, que está muy bien. Que mire qué chistes hace una o uno. Y después llega con el asadón encima de la cabeza y con la sierra eléctrica mostrándola. Aquí no volvemos a la esclavitud, aquí hay que profundizar la democracia. Por eso estos objetivos de reforma. Yo quiero que opinen. Claro que sí, Gilla, y ya le doy paso a Juan Pablo Sánchez y también a Nicolás Goyeneche que quieren opinar sobre este tema. Y quiero anticiparme antes de darles paso. Esto es increíble. El presidente Petro llama loquita a una candidata a la presidencia en Colombia. Qué falta de respeto, ¿no? Estos que dicen que defienden los derechos de las mujeres y que dicen que a la mujer se la ha maltratado. Mire quién la maltrata. Y ya vamos a hacer una idea de quién puede ser esa loquita de la que él habla, porque solamente conozco a una persona en Colombia, mujer, política, aspirante presidencial, que se ha tomado fotos con Javier Milei. Solo conozco a una. No sé si ustedes. Juan Pablo Sánchez.
Demar, buenas tardes para todas las personas que nos escuchan a través de Contrabatalla Noticias. Escuchar al presidente Petro nos deja clara una sola cosa y es la desconexión que tiene con el sentir de las personas. Como lo mencionaba allí, ya apenas un día después que Colombia se botó a las calles y mostró el inconformismo que tiene hacia este desgobierno, sale Gustavo Petro y dice que en el 2026 la Fuerza Popular va a seguir en la Casa de Nariño. Fuerza Popular refiriéndose a su partido, claramente. Entonces, primero genera se siente esa desconexión. Él está en otro mundo, no ha podido gobernar, mucho menos sentir lo que piensa el colombiano. Así lo demuestran las calles y así lo han demostrado las encuestas de favorabilidad del presidente. Y por otra parte, antes de ser presidente, nunca ha mostrado respeto por su interlocutor, ni por personas que piensen distinto a él, ni por quien estaba de presidente en aquella época. Entonces, no es sorpresa que hoy no muestre respeto hacia la oposición y hacia las personas que aspiran a la presidencia. Muchas gracias, Juan Pablo. Nicolás Goyeneche. Bueno, Demar, pero claro que el presidente Gustavo Petro se está refiriendo a la senadora María Fernanda Cabal, líder de la oposición en Colombia. Es evidente, siempre la ha llamado esclavista desde que estaban ambos compartiendo curul en el Senado. Evidentemente se está refiriendo a ella, pero Demar, muy importante, es que ese es el escenario natural de Petro, no es el gobierno, es la campaña. Él es experto haciendo campañas, pero perverso gobernando y lo está demostrando. Y no nos debe parecer extraño, Demar, que sea precisamente después de las marchas que tiene estos eventos de megalomanía y de desconexión. Es precisamente por el miedo que le dan las marchas de los colombianos que el presidente de los colombianos precisamente se está lanzando a hacer estas declaraciones incendiarias en contra de la oposición, en contra de quienes sean posiblemente, y si Dios nos acompaña, sus sucesores. Muy bien, esperemos que sí. Él ha dicho que se aburre estando en la Casa de Nariño, que de verdad yo no entiendo. Esta es una de las locuciones más absurdas que le he escuchado al presidente Gustavo Petro, porque es que uno no puede elegirse presidente para decir que se aburre de estar en la Casa de Nariño. Es que no es un tema de... Además, ¿a quién le importa si se aburre o no se aburre? Es su deber estar en la Casa de Nariño y atender. Pero Gilla, quería apuntar algo más sobre esto y luego voy con Nicolás González. No, a mí me sorprende cantidades ver esta capacidad de polarización que tiene el presidente Gustavo Petro. Yo no he visto en Colombia, en la historia de Colombia, alguien de verdad que salga con estos ímpetus a dividir, a hacer que todo el mundo se odie. Me sorprende de verdad. Pues muy bien, y vamos con Nicolás González. Antes quiero saludar a Olga Patricia Ríos, Olga Patricia Pardo Ríos, también a Clausam, a Malu Orce, porque están en estos momentos conectados con nosotros, escuchando y viendo Contrabatalla. Gracias por seguirnos. Pasen la voz para que seamos cada vez más en estos resúmenes que haremos cada 8 días en las tardes de los viernes. Ahora sí, Nicolás González. Demar, ¿cómo estás? Sí, también quería anotar una cosa final, y es que es importante que el presidente Petro recuerde el artículo 127 de la Constitución Política, que le prohíbe expresamente participar en actividades políticas, porque no olvidemos que esta no es la primera vez que lo hace. Ya anteriormente, en su momento había hablado sobre unificar los partidos que conforman el pacto histórico en un llamado completo a todas las fuerzas de izquierda para seguirlo a él, cosa que también está prohibida por la Constitución y que ahora él repite desde esta última visita que ha hecho a territorio. Pues muy bien, es esto Contrabatalla Noticias a través de Fundación Escuela Libertad, la hora de la verdad, todas las tardes de los viernes, para que usted se quede bien informado durante el fin de semana, porque esto no para, las noticias no se detienen. Son las 4:26, ya regresamos y vamos a hablar de política. ¿Qué está pasando en el Congreso de la República? Ya lo sabrán ustedes, ya regresamos. Contrabatalla Noticias, tu guía en la lucha por la verdad. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad. Presenta Fundación Escuela Libertad.
4:27 de la tarde, continuamos acompañándolos en Contrabatalla Noticias. Recuerden que también tenemos un canal de podcast, tenemos también nuestra propia emisora a través de www.escuelalibertad.com. Ahí ustedes nos pueden escuchar y por supuesto ver el resumen de noticias a través de YouTube, es una muy buena opción también, y de Facebook Live. Pues muy bien, vamos a continuar hablando ahora de las reformas. Nos preocupa a todos los colombianos qué vaya a pasar con Colombia después de las reformas de Gustavo Petro, que han suscitado todo tipo de comentarios y por supuesto de advertencias por parte de los expertos que rechazan las reformas, tanto la reforma de la salud como la reforma pensional. Nicolás Goyeneche, usted que es el encargado del Observatorio Legislativo de Escuela Libertad, ¿qué ha encontrado usted en esta semana de sesiones que terminó igual de compleja o de accidentada que la semana pasada cuando intentaron por lo menos meter la reforma pensional? Bueno, Demar, ya el gobierno lleva 3 intentos de iniciar la discusión de la reforma pensional en la plenaria del Senado de la República. Este sería el segundo debate de esta reforma. Sin embargo, todavía están en los impedimentos. Han votado hasta ahora solo 35 y les quedan por votar 20 impedimentos más, pero en ninguna de las 3 sesiones de mar han logrado el quórum requerido de por lo menos 52 senadores. En la última jornada, que coincidió con la marcha de las mayorías que congregó a la oposición en la Plaza de Bolívar, se rompió nuevamente el quórum. Lo grave de mar, o lo afortunado para quienes ejercemos la oposición y estamos preocupados porque estas reformas avancen, es que si no se completan los 3 debates que le faltan a la reforma pensional, se archivaría por vencimiento de términos el próximo 20 de junio. De manera que todavía hay esperanzas, hay una luz al final del camino para los que estamos preocupados sobre todo por la pensión de los colombianos y la nuestra. Claro que sí. Pues fundamentalmente, Nicolás, para quienes llegan a la audiencia, los vamos saludando. Gracias por unirse a este esfuerzo que estamos haciendo para tratar de darles un muy buen resumen de noticias de lo más importante de la semana en Colombia y el mundo. Pues, Nicolás, por lo menos 18 millones de colombianos tendrían que pasar obligatoriamente su programa de pensión a Colpensiones. Lo que hemos entendido siempre, Colpensiones no tiene la capacidad financiera para poder mantener los pilares que está planteando el gobierno a través de 4 modelos en esta reforma pensional. Solamente cerca del 10%, del 5% realmente, de personas se quedarían en algunos fondos privados, lo que haría pensar que también los fondos privados desaparecerían. Hay modificación respecto de las semanas laboradas, por supuesto, y también hay modificaciones respecto a la manera en cómo las personas van a poder mantener sus ahorros. ¿Qué es lo que plantea el presidente Petro de facto? Que parte de esas pensiones, de los ahorros de los pensionados, se pueda quitar un pedacito de esas pensiones para entregárselo a una población de la sociedad, exactamente a la tercera edad, que no logró pensionarse, bien sea porque nunca trabajó para pensionarse, bien sea porque trabajó pero nunca cotizó, o simplemente porque no le parecía que eso fuera algo que tuviera importancia. Lo cierto es que aquí debemos recordar que nuestro análisis jurídico ha indicado que la pensión es un derecho humano, y siendo un derecho humano es irrenunciable, inmodificable y mucho menos embargable por parte de ningún gobierno. Esta es, Nicolás, la misma tarea que intentó el kirchnerismo y que lo logró en la Argentina con pésimos resultados. ¿Esperamos que la próxima semana nos hablen de reforma a la salud o será que todavía no? Pues, Demar, está recién radicada esta semana la ponencia de la reforma a la salud después del llamado hecho por el presidente, que si quiere podemos escucharlo porque el presidente está muy preocupado porque el Congreso, no se está moviendo a la par de los objetivos del gobierno. Escuchemos lo que dijo el presidente Gustavo Petro al presidente del Senado, Iván Name. El otro grupo poblacional son los viejos. El Congreso de la República, a través de su presidente del Senado, se jacta de no aprobar el proyecto. Lo han visto, no ellos, sino él, como un tour de force con el gobierno. Como así el Congreso demuestra su independencia. Pero es una enorme equivocación porque está haciéndole daño a la vejez en Colombia. A millones de viejitos y viejitas que están en las calles pidiendo limosna, pidiendo para un plato de sopa o vendiendo bonais.
Pues Demar, después de después de esta crítica hecha al presidente del Congreso, del Senado de la República, Iván Name, el presidente instó al pacto histórico a acelerar lo más que se pueda las reformas, y así lo hicieron, radicaron la ponencia el martes pasado en la Comisión Séptima. Este sería el tercer debate de la reforma a la salud, que también, por haber sido presentada en el año 2022, en la legislatura de 2022, se archivaría el próximo 20 de junio de no completar los 2 debates que le faltan. Mucha molestia causó en el Congreso de la República, Nicolás, y audiencia, que se hubiera radicado la ponencia de reforma a la salud solamente con 2 partidos, los de Pacto Histórico y los de FARC comunes, como se hacen llamar ahora. No hubo reuniones, no hubo deliberación, no hubo concertación de la que hablaba Gustavo Petro, tenía que haber a la hora de radicar la ponencia. Nicolás. Pero es que además, Demar, se interrumpió con la radicación de la ponencia las mesas técnicas que estaba llevando a cabo la Comisión Séptima previa al análisis de la ponencia de la reforma a la salud, de manera que es una afrenta del pacto histórico al Congreso de la República, a sus propios compañeros de Senado, y claro, una afrenta del gobierno a la deliberación en el Senado de la República. Olga Patricia Pardo me pregunta lo siguiente, o nos pregunta, Nicolás, a través de nuestros medios digitales, nos dice: tengo una duda, ¿los fondos de pensión están asegurados? Pues vea, Olga Patricia, respecto a la pregunta que hace, evidentemente sí. En este momento los fondos de pensiones cuentan con más de 7 mecanismos para proteger el ahorro de los pensionados en Colombia. Siempre está seguro. De hecho, lo que tanto han criticado los sectores de izquierda que pretenden repartir la riqueza, porque dése cuenta usted, Nicolás, ni Gustavo Petro, ni Gustavo Bolívar, ni Laura Sarabia, ni Roy, ni Benedetti, solamente por mencionar algunos, Álvaro Leiva, están diciendo que van a repartir lo que ellos ganan. Ellos quieren repartir la plata de otros, que no es la plata de ellos, por supuesto. Pero lo cierto es que sí, existen los mecanismos, y son 7, que garantizan que el ahorro de los ciudadanos en los fondos privados no se vaya a perder. Y realmente lástima, porque la izquierda ha hecho una propaganda muy dura frente a eso. Esta es una muy buena pregunta de Ana Milena. Nicolás, ¿qué hacer los ciudadanos para que no aprueben las reformas? Bueno, Demar, en este momento estamos ante una coyuntura en la plenaria del Senado. Lo más importante ahorita será respaldar esa estrategia de la oposición de abandonar el recinto del Senado para romper el quórum, escribirle a sus senadores de partidos como el Partido Liberal, el Partido Conservador o el Partido de la U, de los que depende en gran medida que se apruebe o no la reforma pensional. Pero sobre la reforma a la salud, que le preocupa mucho a los colombianos, Demar, en la Comisión Séptima, lastimosamente, las fuerzas están muy parejas y necesitamos que también los partidos cristianos, Mira, Colombia Justa y Libres, el Partido Conservador, el Partido de la U y los liberales se comprometan con los colombianos a frenar las reformas de Petro. Estamos en manos de los partidos tradicionales y de esa coalición de Mira y Colombia Justa y Libres. No estamos en manos de la oposición está comprometida con tumbar estas reformas, pero estos partidos tradicionales y los partidos cristianos tienen la batuta en la Comisión Séptima, de manera que escribámosle, están circulando los correos electrónicos en las redes sociales, escribámosle a los senadores de estos partidos y convenzámoslo de que Colombia no quiere la reforma a la salud. Muchísimas gracias, Nicolás. Ya tenemos las 4 de la tarde, 36 minutos, y nos vamos a un pequeño corte. Ya regresamos porque tenemos que hablar precisamente del gran evento de la semana en Colombia, que fue la multitudinaria marcha en más de 11 ciudades de Colombia. Hubo más de 7 plantones importantes también en el país, donde se rechazó las políticas de Petro y, por supuesto, muchos de ellos solicitaron no más Petro. Ya regresamos. Son las 4:36 minutos. Los temas más importantes de la política en Colombia y en el mundo en Contrabatalla Noticia. Contrabatalla Noticias, tu guía en la lucha por la verdad. Avanza la tarde y usted no puede ir el fin de semana sin estar bien informado de lo que pasó en Colombia y el mundo. Semana importante para el país. Colombia marchó esta semana y lo hizo de manera apoteósica.
el 6 de marzo quedará en la historia como la segunda marcha más grande de la historia reciente de Colombia, después de aquella marcha del 2008 en febrero, cuando los colombianos salieron a las calles a rechazar a los terroristas de las FARC. Ustedes recuerdan ese momento memorable. Pues muy bien, esta vez Colombia ha salido y lo ha hecho de manera copiosa para rechazar las políticas de Gustavo Petro, las presiones a la Corte Suprema de Justicia, las reformas que pretende y, por supuesto, entre otros, la del alza a los combustibles, el desempleo y la difícil situación minero-energética que nos está planteando el presidente Gustavo Petro con anuncios como el de comprar gas a partir del año 2025. Para que hablemos de qué fue lo que ocurrió con estas marchas y documentamos parte de lo que fue este gran movimiento nacional, veamos y escuchemos a Nicolás González. Nicolás, muy buenas tardes y bienvenido a Contrabatalla. Neymar, hola, así es. El pasado miércoles el país vivió una jornada de movilización promovida por miembros de partidos de la oposición y de otros sectores de la sociedad, quienes citaron a manifestarse en las principales ciudades del país para mostrar su descontento con el gobierno nacional. Se reportaron manifestaciones en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Villavicencio, en Barranquilla, en muchas ciudades del país. Las principales capitales salieron a protestar contra el gobierno. Le cuento que desde Fundación Escuela Libertad y con el equipo de Guardianes de la Libertad marchamos por Colombia. Salimos desde el Parque Nacional, donde vimos muchas personas preocupadas por el país. Estuvo muy bueno, hubo mucha gente. Había mucha gente ya gritando la célebre frase "No más Petro", mientras ondeaban banderas y mientras se dirigían a la Plaza de Bolívar, donde iba a estar la tarima, donde iba a culminar la marcha. Otra ciudad que se destacó mucho por su asistencia fue Medellín, donde salieron a marchar cerca de 20.000 personas, según el datos del puesto de mando unificado que montaron las autoridades de la ciudad. Desde allí salió a marchar la senadora María Fernanda Cabal, la líder de la oposición. Me parecería bien que escuchemos un fragmento de la participación de la senadora en el evento en Medellín. Que todas esas fuerzas que siguen vivas de los veteranos de guerra nos acompañan hoy y que si Dios permite recuperar este país, sea de la mano de la gente buena, volveremos a restablecer a todos los que echó este gobierno. ¡Vivan los soldados de Colombia! ¡Vivan los infantes de Marina de Colombia! ¡Que vivan los policías de Colombia! Dios está con Colombia. Así es, Mar. En Bogotá también salieron cerca de 30.000 personas a movilizarse desde el Parque Nacional. Hubo otro grupo de personas en la Plaza Bolívar y otro grupo desde la calle 72, sitios cruciales donde siempre están los puntos de concentración de las marchas. Y le tengo el dato final. En total, según la Policía Nacional, hubo una asistencia de cerca de 60.000 personas en Cali, Bogotá y Medellín, las ciudades donde más personas salieron a marchar, y coincidencialmente las ciudades que fueron gobernadas por la izquierda en los pasados 4 años en las alcaldías. Hoy salieron a marchar claramente conscientes de lo que es tener un gobierno izquierda y temerosos del futuro del país, de Mar. En definitiva, y lo que es una realidad, es que la marcha de la mayoría demostró el descontento social detonado por, como usted lo decía, la inseguridad, el terrorismo, unas reformas regresivas y un sinnúmero de escándalos con los que cada día este gobierno lo que hace es retar nuestra capacidad de asombro. Muchas gracias, Nicolás. Importante evento de la semana. De verdad que esto sí que ha sido un verdadero bálsamo para todos los que creemos en la democracia. Curiosamente, desde la izquierda trataron de darle forma a esto y dijeron en los de izquierda que había que agradecerle al presidente Gustavo Petro porque había sido una marcha pacífica y que a nadie le habían sacado un ojo. Lo que no dice la izquierda es que la marcha fue pacífica porque los que salieron a manifestar, o mejor, los que salimos a manifestar contra el gobierno, lo hicimos en paz, como nos han enseñado, y por supuesto lo hicimos conscientes de que lo que queremos es un cambio que suponga la libertad de todos y no una consecuencia estilo Venezuela, que es medio dictadura. Juan Pablo Sánchez, usted estuvo en las calles tomando fotografías, registrando con video. ¿Cómo vivió usted esta jornada? Por supuesto, y justamente quería ir a lo último que mencionaba de Mar, y es que los manifestantes pudimos volver a nuestras casas con total tranquilidad por varias razones. La primera, cuando veíamos a miembros de la fuerza pública, la gente rompía en aplauso y en agradecimiento hacia la fuerza pública de nuestro país por defendernos todos los días, diferente a marchas anteriores en gobiernos pasados donde se atacaban. Por eso nunca hubo una respuesta agresiva o de alguna otra forma por parte de la fuerza pública. Bastantes personas, yo creo que es la marcha a la que más personas han asistido. Realmente quedé asombrado cuando empecé a caminar desde la punta de la marcha en Bogotá
hasta el final, hasta que llegamos a la última persona, y era impresionante en verdad la cantidad de personas que estaban en contra del gobierno, personas que muchos explicaban que estaban arrepentidos de darle su voto a Gustavo Petro, otros que siempre han sido opositores a Petro, y también nos pareció muy bonito encontrar bastantes jóvenes que se preocupan por su futuro, que les preocupa el futuro del país y que gritaban fuerte, no más Petro, fuera Petro. Realmente fue una marcha que dejó claro el sentimiento de Colombia, no solo el sentimiento de algunos o de los privilegiados, como le llamó el presidente, sino realmente el sentimiento del pueblo colombiano. Gilla Guerrero. Yo creo, Demar, que hay que dejar claro una vez más que la verdadera encuesta nacional es justamente esta. Cuando vemos a la gente en la calle gritar desde su corazón el miedo y el desespero al que estamos enfrentados todos los días por las petroreformas y por los escándalos producidos por el presidente y sus ministros y sus cercanos, sus allegados. Cuando habla de privilegiados, como usted bien lo ha dicho en muchas ocasiones, privilegiados son su hijo, privilegiada es Laura Sarabia, privilegiados Armando Benedetti, esos son los verdaderos privilegiados durante este gobierno, desgobierno, para decir verdad. Muchísimas gracias, Gilla. Avanzamos 4 de la tarde, 43 minutos. Gracias por estar con nosotros a esta hora compartiendo la información de resumen semanal de Contrabatalla Noticias, la hora de la verdad. Adelante. Contrabatalla Noticias, tu guía en la lucha por la verdad. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad. Presenta Fundación Escuela Libertad. Si les pregunto a ustedes quién es Akira Toriyama, ¿les sonará familiar? Pues muy bien, se trata nada más y nada menos que del hombre, el legendario creador de Dragon Ball. Tenía 68 años y en un estudio confirmó hace unas cuantas horas ya la noticia del fallecimiento de este gran creador. Fans en todo el mundo, si ha ido y ha roto fronteras, pues lo ha hecho esta legendaria caricatura. Pues muy bien, Juan Pablo Sánchez, un seguidor, pues muy joven además usted, que ha podido seguir a Dragon Ball. Recuerdo que en mi juventud se escuchaba también hablar de Dragon Ball, pero no sé si era tan famoso como ahora, nunca lo vi. Pero usted cuéntenos, ¿qué significa para el mundo del anime el hecho de que desaparezca el creador de Goku? Es que es cierto, de Mari, es que el mundo del manga perdió una de sus figuras más emblemáticas, pues como usted lo mencionaba bien, con el fallecimiento de Akira Toriyama a la edad de los 68 años. El genio detrás de la legendaria serie Dragon Ball sucumbió más bien ante una afección cerebral, según anunció un estudio y como lo anunció su productora. Pues le cuento que Dragon Ball es bastante más antiguo de lo que muchos recuerdan, pues el manga, el dibujo, debutó en la década de 1980 y se ha arraigado profundamente en la cultura global, en todo el mundo, traducido a miles de idiomas y capturando la imaginación de millones de seguidores en todo el mundo, tanto jóvenes como adultos, porque si bien en televisión se empezó a ver más hacia finales de los 90, inicios de los 2000, desde que empezaron como digamos las caricaturas o el anime, el manga, fue en los 80. El anuncio de la triste noticia se realizó a través de la página web de Dragon Ball y de la corporación Cápsula, que es la corporación en la que Akira Toriyama reunió toda su empresa, y este nombre sale justamente de la corporación Cápsula, que es una empresa en el anime, y él la llevó a la vida real y fue la encargada de dar la triste noticia de la muerte de este genio para muchos. La partida de Toriyama sin duda deja un vacío en el mundo del manga y un legado imborrable porque hasta el papá de los niños, el abuelo, sabía quién era Goku y sabía que era el de los pelos parados, entonces deja realmente un legado imborrable que perdurará a través de generaciones. Y es que recibió la noticia Mario Castañeda, que era la voz que doblaba en español a Goku en la legendaria serie, y aquí permito compartir pantalla para mostrárselos.
dice Mario Castañeda lo siguiente en su cuenta de Twitter, bastante afligido. Me acabo de enterar de la muerte de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball. No lo puedo creer. Su trabajo, Goku, cambió mi vida. Descanse en paz. Esto es uno de los tantos millones de mensajes que ha rodeado el mundo, precisamente esta noticia de la muerte del creador de Dragon Ball Z. O de Dragon Ball, ¿se le dice sí, Dragon Ball Z o solamente Dragon Ball? Yo en diferentes sagas, la primera fue Dragon Ball, luego fue Dragon Ball Z, y luego ya hubo diferentes como Dragon Ball ZK y fue evolucionando, pero Dragon Ball. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Ya tenemos las 4:47 y no sé si aprovechamos de una vez y hablamos algo de deportes. ¿Qué nos tiene planeados? No sé si hay algo para el fin de semana, para que la gente también, aparte de las noticias negativas que las hay, mire ustedes, tenemos noticias quizá no tanto, y el deporte es una de esas buenas noticias para despejarnos un poco. Por supuesto, Emar. Durante la semana transcurrió el torneo de clubes más importante del mundo, que es la Champions League, en su fase 2023-2024. Ya hay 4 equipos clasificados a los cuartos de final. Estos son Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, Real Madrid y Manchester City de Inglaterra. La semana que viene se enfrentan las 4 llaves pendientes, que enfrentarán al Arsenal de Londres contra el Porto de Portugal, Barcelona frente al Napoli de Italia, Borussia Dortmund contra el PSV de Holanda y Atlético de Madrid contra el Inter de Milán. Fueron llaves interesantes, de hecho algunas con sorpresa, ejemplo de ella la llave del Real Madrid frente al Leipzig de Alemania, puesto que todo el mundo esperaba que el Real Madrid, ya habiendo ganado en Alemania, en España, ganara de nuevo y avanzara con total tranquilidad, pero se le complicó el partido y tuvo que sufrir hasta los últimos minutos porque empató 1-1 en el Santiago Bernabéu, estadio donde oficia de local la Casa Blanca, y la hinchada se molestó bastante con el equipo, incluso empezaron a chiflar a los jugadores y le preguntaron acerca del rendimiento del equipo a Carlo Ancelotti, director técnico del Real Madrid, director técnico italiano, que es el más ganador de la Champions en la historia. Tenemos la intervención de Carlo Ancelotti cuando le preguntaron acerca del rendimiento del Real Madrid durante su partido de octavos de final. Felicidad por el pase, vaya susto. Sufrimiento en el partido, sí, mucho sufrimiento, demasiado de lo que se pensaba, porque ha sido un partido complicado, no bien jugado mal, entonces mucho sufrimiento. Ahora muy feliz, porque llegamos a cuarto de final, como he dicho, estamos mejor que nunca, porque tenemos 7 puntos de ventaja en la liga, en cuarto de final. Si nos decían esto al principio de la temporada, lo habíamos firmado. Esto es una cosa. La otra cosa, sí, tenemos que mejorar, no hemos jugado bien, ser crítico, porque creo que ha pasado otra vez, porque cuando tenemos una pequeña ventaja no hemos sido capaces de manejar esta ventaja a nivel mental. No estuvimos bien, poca presión, poca intensidad. Puede ser que me he equivocado en la alineación, pero era para meter intensidad, energía, cosa que no hemos hecho. Entonces, ahí tenemos que mejorar, ser autocrítica, evaluar bien lo que no hemos hecho bien. Escuchábamos al director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, acerca de la molestia con sus jugadores y con él mismo por el partido que afrontaron entre semana. Así que la otra semana se juegan los partidos faltantes, y para hablar un poco del panorama nacional, empieza hoy la fecha 11 de la Liga Betplay Di Mayor. Arranca con el partido Águilas Doradas y Junior, que será disputado en Río Negro, y también jugarán hoy en Bogotá a las 8:20 de la noche La Equidad frente a Deportivo Cali en el Estadio Metropolitano de Techo. La fecha continuará con Pasto enfrentando a Boyacá Chicó, Independiente Santa Fe a Fortaleza, América de Cali frente a Alianza FC de Valledupar, el Deportes Tolima recibirá a Independiente Medellín. Por su parte, Once Caldas se enfrentará en el Estadio Palo Grande a Envigado, Atlético Nacional en el Atanasio recibirá a Bucaramanga, Jaguares de Córdoba enfrentará a Millonarios en la ciudad de Montería, y se cierra la fecha el domingo a las 8:30 de la noche en la ciudad de Tunja, en el partido que enfrenta a Patriotas y su similar de Pereira. Muchas gracias, Juan Pablo, y ya vamos terminando esta jornada de información. A esta hora Bogotá tiene dificultades de movilidad. Gilla Guerrero, ¿qué es lo que está pasando en Bogotá y por qué la gente se está quejando para llegar a sus casas? Otra vez más de lo mismo. ¿Quiénes son los que están esta vez impidiendo que haya circulación en la ciudad? Por el Día Internacional de la Mujer, de Mar,
que es para celebrar. Han salido aquí están, las feministas a protestar en un día que sería como para celebrar, y pues evidentemente están tapadas algunas vías de Bogotá. Esto es un servicio social que les prestamos desde Escuela Libertad, desde nuestra Contrabatalla Radio. Manifestaciones en la calle 26 al oriente. La flota, la Transmilenio, está funcionando con normalidad desde el Consejo de Bogotá y en el Centro de Memoria. Las manifestaciones, hay manifestaciones en la Pedagógica, en la carrera séptima con calle 52 al sur, y en la Universidad Javeriana. De manera que si se van a movilizar por estas calles, pues recomendamos tomar vías alternas. Yo he dicho una cosa que es muy dura y espero no me van a juzgar difícil por lo que voy a tratar de expresar. Y ya, muchas de estas mujeres feminazis o feministas, porque realmente son violentas, ¿no? Hay grafitis, bloquean las calles, no tienen en cuenta la dificultad de otras personas y los derechos de los demás. Y creo yo que cuando, por supuesto, se viola el derecho de los demás, tampoco se puede reclamar un derecho porque no hay sustracción de materia. Muchas de ellas promueven el aborto y realmente detestan ser mamás. Nunca lo serán porque no quieren ser mamá. Y otras dicen defender a la mujer, pero se identifican como hombre. Son cosas que pasan en estas manifestaciones. Las he visto porque las he padecido en la academia. Llegar a su casa. Sí, y es muy triste, ¿verdad? Mucha gente necesitando llegar a una cita, al médico, a la casa, al trabajo, y no lo pueden hacer por cuenta de estos bloqueos. Pero bueno, vamos a ver el lado amable de todo esto, y es algo de agenda cultural para el fin de semana, Nicolás. Bueno, Demar, esta invitación cultural de este fin de semana es para las mujeres de derecha, esas mujeres de verdad que quieran conmemorar el Día Internacional de la Mujer con cultura y sin violencia. La Filarmónica de Bogotá este sábado 9 de marzo va a tener un concierto con las invitadas María Camila Barbosa, directora de orquesta, y la pianista Manuela Osorio en el auditorio León de Grave de la Universidad Nacional, para que se apunten, se agenden y disfruten de buena música para conmemorar el Día de la Mujer. Muy bien, excelente plan. Ya son las 4:54. Los invitamos a que se queden con nuestra programación. A quienes nos están siguiendo a esta hora, recuerden darle like, recuerden compartir este noticiero, y a todo el equipo que me ha acompañado esta tarde de viernes para hacer el resumen de noticias. Muchas gracias. Allí ya a Nicolás Goyeneche, a Nicolás González, a Juan Pablo Sánchez, a Isabel Armel, a Quique Sánchez, que hace el control. A todos muchas gracias, y a ustedes les deseamos una feliz tarde. Que Dios los bendiga, y por supuesto nos escuchamos la próxima semana a través de Contrabatalla Noticias. Feliz tarde.